Dile al que está a tu lado, cambia tu visión. Bueno, y realmente no es que yo le esté diciendo que vaya donde el optómetra o donde el especialista para que usted adquiera unas nuevas gafas o para que le haga alguna cirugía. No. Me refiero es a cambiar tu forma de mirar las cosas. Porque Dios por la palabra nos enseña a tener una forma de mirar diferente a como nosotros las estamos mirando. Dios siempre ve el producto final. Nosotros todavía no hemos visto nada, o quizás lo que estamos viendo está desbaratado, o lo que estamos viendo es un caos, o lo que estamos viendo es algo que realmente provoca desorden. Pero Dios está mirando algo completamente diferente. Y quiero iniciar con una anécdota en donde un padre va con su niño. Y el niño se queda mirando un avión que está muy arriba en los aires. Y el niño le dice al papá, papá, mira ese avioncito tan pequeño. Y el papá le dice, no, hijo, ese avión no es pequeño. Ese avión es muy grande. Y el niño insiste, papá, pero si es un avioncito, está muy pequeño. Y el papá le dice, no, hijo, el avión no es pequeño. Pero sin mediar palabras, el papá se lo llevó al aeropuerto. El niño no sabía para dónde lo llevaba el papá. Y cuando están en el aeropuerto, el niño entonces se queda sorprendido y dice, papá, qué avión tan grandote. Y el papá le dice, hijo, es el mismo avión que tuviste allá arriba. No, papá, aquel era un avioncito y este es un avionzote. Dice, no, hijo, sencillamente es que tan cerca o que tan lejos tú estés del avión para mirar cuán grande o cuán pequeño es. Y en esta noche yo quiero decirte que Dios está o muy lejos o muy cerca de ti, dependiendo de la distancia en la que tú te encuentres de Él. Y dependiendo de la distancia en que tú te encuentres de Dios, así tú vas a mirar las cosas. Entre más lejos estás de Dios, tú vas a ver las cosas irreparables, que no tienen esperanza, que son difíciles de conseguir, que no hay forma, que todo es difícil, que todo es complicado, te enredas en todo. Pero entre más cerca estás tú de Dios, le ves la solución a todas las cosas, a todo. Y quiero llevarte por la palabra al libro de Ezequiel capítulo 37, un texto muy conocido por nosotros. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 10, lo voy a leer rápidamente. Dice la escritura: la mano de Jehová vino sobre mí. Me gusta cada vez que Dios le habla a un profeta, porque o dice palabra de Jehová vino sobre el profeta, o sencillamente Dios toma al profeta de la mano. Eso habla de la cercanía que Dios está de los profetas, de los hombres de Dios o de las mujeres de Dios que permanecen cerca de Dios. Y si usted permanece cerca de Dios, las cosas difíciles usted las puede ver posibles. Pero entre más lejos usted de Dios, las cosas difíciles se vuelven más difíciles e imposibles. Pero mire lo que sucede con el profeta Ezequiel. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu. Dios le dijo, venga mi hijo, vamos. Lo llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Pero la expresión, quien la dice, es el mismo profeta Ezequiel. Él veía un valle de huesos secos. Dios no lo estaba viendo así. Dios lo lleva al lugar para que Ezequiel reconociera qué era lo que estaba viendo, cuál era la realidad de lo que estaba sucediendo allí, para conocer que había en el fondo del corazón del profeta Ezequiel. Porque la forma o la visión de Dios, el producto final de Dios, no era ese valle de huesos secos.
Y mira lo que dice la escritura. Y me hizo pasar cerca de ellos. O sea, para que tú reconozcas la situación, para que veas lo que te está pasando, qué es lo que está alrededor tuyo, qué estás viendo, cómo está la condición del momento. Y dice la escritura que cuando lo hizo pasar alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. O sea que el profeta Ezequiel está observando cuál era el diagnóstico real de lo que estaba sucediendo alrededor de él y a donde Dios lo había llevado de las manos para que observara lo que estaba en ese momento, en un tiempo real, que estaba ocurriendo. Pero era que Dios quería conocer qué era lo que había en el corazón de Ezequiel y de qué manera Ezequiel estaba mirando el lugar donde Dios mismo lo estaba llevando. Y dice la escritura que Ezequiel reconoce ese valle y los huesos que estaba viendo, y dice la escritura, y por cierto eran secos en gran manera. En otras palabras, cuando Ezequiel le da un diagnóstico a ese valle de los huesos secos, dice, es que realmente aquí no hay vida, están secos en gran manera. Pareciera que esto no tiene ninguna forma. Es más, ya prácticamente se están como que desgastando, descalcificando. No hay forma de que esos huesos, yo creo que ni los perros ya iban a ese lugar. Estaban secos en gran manera, dice la Biblia. Y dice la palabra de Dios. Y me dijo, hijo de hombre, ¿sabes qué? Hay momentos en nuestra vida en donde Dios mismo nos lleva a una situación, a un lugar en donde quizás ninguno de nosotros quisiera estar, pero Él nos lleva, Él mismo nos lleva de la mano para que observemos la situación, analicemos lo que está ocurriendo, para determinar qué es lo que nosotros vamos a hacer, cómo vamos a actuar, cuál es la intención de nuestro corazón. Cuando Dios le pregunta a Ezequiel, le dice, ¿vivirán estos huesos? Pareciera como que, ¿será que Dios se está burlando de mí? Quizá pudiera llegar al pensamiento de Ezequiel, ¿será que Dios se está burlando de mí diciéndome, ¿vivirán estos huesos? En el fondo quizá Ezequiel diría, Dios no se va a burlar de mí porque sé que ese Dios al que yo le creo es un Dios que puede hacer de la nada, de lo que no existe, puede hacer algo posible. ¿Por qué? Porque Ezequiel era un hombre que solía decir con frecuencia, vive Jehová en cuya presencia estoy, al igual que Elías. Porque Ezequiel es uno de los pocos profetas que permanecían en la presencia de Dios, que se metían en el río, que no solamente permanecía por los tobillos dentro de la presencia de Dios, sino que comenzaba a nadar en ese río hasta que el agua le llegaba hasta los hombros y tenía que zambullirse en ese río que es el río del Espíritu de Dios. Y cuando una persona se mete en el río de Dios, todo va a cambiar. Las cosas a su alrededor cambian, la visión cambia, la forma de hablar cambia, su comportamiento cambia, todo a su alrededor produce un cambio. Debe producir un cambio. Y cuando Dios le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Si es otro, dice, quizás si le preguntara a alguno de los que estamos aquí, oye, ¿vivirán estos huesos? Quizás alguno de nosotros dice, no, ¿y a dónde? ¿Y cuándo? Pero Ezequiel le dice a Dios, tú lo sabes. Es como cuando un papá le pregunta a su hijo, le hace una pregunta, ¿verdad? Y que el hijo sabe, que el papá sabe. Por eso él le dice, tú lo sabes, ¿cierto? Y digo, Señor, tú lo sabes. Me digo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles. ¿Qué me gusta de esto? Que cuando Dios te lleva a una situación
que cuando Dios te lleva a un lugar que aunque para ti sea difícil, complicado, que aunque sea un momento de dificultad, pero que es Dios que te lleva a ese momento, es porque Él quiere que esa situación cambie de una manera estrepitosa y la situación cambie favorablemente para ti. Es lo que dice el Señor. Pero ¿cómo va a cambiar? Dios lo puede hacer así, en un chasquido, pero Él requiere que el hombre de Dios o la mujer de Dios diga algo, actúe, se pronuncie bajo la palabra. Así que Dios le dice al profeta, le dice: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oí la palabra del pastor Gabriel. Palabra de Jehová. La palabra de Jehová. Cuando tú profetizas basado en la palabra de Dios, debe ocurrir lo que Dios ya ha determinado en los cielos que ocurra. Eso se llama profetizar. Por eso el hombre y la mujer de Dios tienen que aprender Biblia, memorizar Biblia, porque con la palabra es que tú vas a profetizar. Por la palabra fueron hechos todos los cielos, la tierra, todo lo que existe, por la palabra, porque el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo es la palabra, y la palabra es la que produce las cosas, lo existente y lo que nosotros podemos ver y lo que no podemos ver por la palabra.